Hola amigos, hoy vamos a tratar el tema de la maldición de Caín o la maldición a Caín. Cuando Caín mata a su hermano a Abel, Dios lo confronta y en Génesis 4 del 11 al 12 dice: Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. La maldición de Caín consistía en que su trabajo, él era labrador y justamente él necesita de la tierra, y Dios le dice: la tierra no te da tu fruto. Cuando uno peca, no empiezan a darnos resultados las cosas cotidianas, nuestros trabajos. Y algo más terrible le dice: y serás extranjero en todo lugar, errante y extranjero serás en la tierra. La palabra hebrea usada para errante y extranjero transmite una idea de alguien que vaga, que se mueve sin estabilidad, sin arraigo, sin reposo. Caín sería un fugitivo. A donde fuera siempre se sentiría extranjero. Todo lugar le resultaría extraño y ajeno. Eso es terrible, sentirse así. Se produjeron tres tipos de ruptura. Primero, la ruptura espiritual. Porque antes del asesinato, Dios hablaba con Caín. Cuando Caín estaba por cometer el asesinato, Dios le habla. Pero después de pecar, ahí en Génesis 4:14, Caín le dice a Dios: de tu presencia me esconderé. Mire qué mal que resolvió Caín. El primer efecto del pecado no era geográfico, sino espiritual. Es alejamiento de la presencia de Dios. Después sí, una ruptura geográfica. La tierra ya no le dará fruto, y para un agricultor eso era algo terrible, la pérdida de su identidad. Y por último, una ruptura social. Se convierte en alguien sin pertenencia al tener que vagar de un lado para otro. El desarraigo es un gran castigo. Casi todos necesitamos echar raíces donde vivimos, sentirnos parte del lugar, tener un lugar de pertenencia. Pero esto no sería en Caín. En Caín gobernaría el destierro, que es algo muy doloroso. Hay personas, yo conozco, que fueron a trabajar a otros países para tener un buen pasar económico, pero sufrían el desarraigo. Y era tan fuerte, tan doloroso, tan angustiante el desarraigo, que prefirieron volver a su país de origen a ganar menos económicamente, pero para no sufrir el desarraigo. Yo, por cuestiones laborales, tuve que ir a trabajar varios años, más de una década, en una ciudad, y si bien las personas en la ciudad me recibieron bien, yo nunca pude superar el desarraigo. Un poco sufrí lo que es horrible sufrir el desarraigo. En Génesis 4:16, siguiendo con el relato, se dice que Caín iba a habitar en tierra de Nod. Nod significa vagabundo, exiliado o fugitivo. Algunos estudiosos bíblicos han querido decir que no es un lugar real, sino más bien una condición en la que estaba Caín a causa de la maldición de Dios. Pero Caín trató de revertir esa situación, trató de dejar de ser un errante, un vagabundo. ¿Por qué? Porque en Génesis 4:17 dice que Caín conoció a su mujer, la cual le dio a luz un hijo llamado Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad como su hijo, Enoc. Vemos que acá él hace acciones externas para tratar de mitigar la maldición de Dios. Construye una ciudad, pero las acciones externas no van a solucionar el problema de la maldición, en este caso el problema del desarraigo, que es la reacción de un hombre que está sufriendo. El pecado produce inquietud, inestabilidad, falta de paz y una huida constante. El hijo pródigo de Lucas 15 dice que se va a una ciudad apartada, se va por rebelión. Esta era una errancia voluntaria, pero cuando vuelve y se arrepiente, encuentra reposo en casa del Padre, cosa que no hizo Caín. Caín estaba más preocupado en las consecuencias de su pecado que en el pecado en sí. La errancia termina cuando hay reconciliación. Dice Isaías 48:22: no hay paz para los impíos, dijo Jehová.
Y Caín no solo no se arrepintió de su pecado, sino en Génesis 4:16 se dice que salió pues Caín de delante de Jehová. ¡Qué locura! No se arrepiente de su pecado, estaba la maldición sobre él y sale de la presencia de Dios. Es lo peor que nos puede pasar, lo más bajo, lo más terrible, lo más grave. Cortar toda relación con Dios cuando pecamos. Dijo Agustín de Hipona: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Hay cristianos errantes como Caín, hermanos que cambian constantemente de trabajo, cambian constantemente de iglesia, van de congregación en congregación, pero si vos no resolves el problema que tenés adentro de tu pecado, o si te peleaste con alguien en esta congregación donde estabas y no solucionaste, te vas vos con el problema porque vos sos el problema. Entonces, donde vayas vas a tener problemas, porque está el pecado no solucionado. Algunos cambian de ciudad. Se dice que aquel que no sabe bien cuál es su lugar, que no sabe bien para qué está allí, ningún viento le es favorable. Y a veces pasa en la iglesia que algunos no se van de las iglesias, se quedan en la congregación, pero no conocen cuál es su lugar y viven el desarraigo en la iglesia. Esto tenemos que solucionar rápido. Algunos cambian de relaciones, pero nunca quedan satisfechos. No cambian el corazón. Jesús dijo: vengan a mí y yo les haré descansar, para el que tiene cansada el alma. Caín dice que recibió una marca para protección, pero quedó errante igual. El creyente, cuando cree y se reconcilia con Dios, es sellado por el Espíritu Santo para pertenencia. Caín fue condenado a vagar. En Cristo somos adoptados, somos aceptos en el amado, dice Efesios 1:16. Entonces, debemos confesar y tratar de erradicar el pecado que me convirtió en un errante, en un nómada espiritual, sin hallar descanso. Tenemos que, si tenemos pecados no solucionados por problemas con un hermano, rencor, rebelión o algún pecado oculto que estamos cometiendo, tenemos que tratar de solucionarnos para dejar de sufrir y ser errantes. Bien, hermanos, espero que este video les haya interesado.